Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate sin Censura, este programa en el que hablamos de temas de interés para toda la ciudadanía, para toda la comunidad, de los temas de los que se está hablando normalmente en la calle. Y pues hoy vamos a hablar de un tema del que sí se ha hablado bastante, de la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Dice él, no para cambiar la Constitución, sino para lograr que las propuestas que se están haciendo, las reformas que se propusieron cuando él se presentó como candidato, pues se llevaran a cabo, que se pudiera hacer esto de todas formas. La propuesta no ha caído bien, por supuesto, entre los sectores de oposición. Sabemos que la oposición no acepta nada de lo que propone el presidente Petro, pero queríamos hablar hoy sobre realmente qué tantos alcances tiene esto. ¿Qué tan viable puede ser una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué tan posible es que se pase en el Congreso esa propuesta o qué otros mecanismos tendría entonces el presidente para lograr esta iniciativa? Nos acompañan, como siempre, José Abad Zuleta, abogado penalista y periodista. José Abad, qué bueno verlo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y obvio, estaremos atentos a cualquier inquietud. También está, como siempre, Daniel Largo, también periodista sociólogo, hace parte de la mesa habitual de Debate sin Censura que transmitimos a través de la página de Antioquia Crítica de Facebook y de YouTube. Daniel. Bueno, muy buenas tardes, Germán, muy buenas tardes, José Abad, María Camila, y a la gente que nos ve hoy en antioquiacritica.com. Nos acompaña, como usted decía, la doctora María Camila Ortiz. Ella es abogada y también investigadora en temas constitucionales. Gracias, doctora, por acompañarnos. Sabemos que está en Bogotá. Gracias por conectarse con Debate sin Censura. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo para todos y todas. Yo súper contenta de unirme a los debates y a las conversaciones que a todos nos están movilizando en este momento como país. Entonces, acá estamos para hablar del tema, porque más que enojarnos o pelear por redes sociales, pienso que todo esto nos debería llamar a una gran conversación nacional, independientemente pues de la postura política e ideológica que tengamos. José Abad, es, digamos que comprensible el alboroto que se ha armado con esto que propone el presidente Gustavo Petro, o realmente no es para tanto, eso ni siquiera logrará pasar, será una cortina de humo, un globo como para poner a la gente a hablar de estos asuntos y al final no va a pasar nada, o va en serio el presidente Petro. Bueno, lo primero que hay que destacar es que se causa alboroto porque el presidente firmó en piedra, en mármol ante notaría, que no convocaría nunca una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso es lo primero que causa cierto escozor. Segundo, pues también hay preocupación por la ambigüedad y la incoherencia de los planteamientos del presidente. Ambigüedad, pues porque plantea el trámite de 8 puntos que están en la Constitución, algunos están en trámite legislativo a través de actos legislativos, otros a través de leyes ordinarias o estatutarias, y también causa escozor porque el presidente convoca a la Asamblea. Luego, después de la polvareda, dice es que la Asamblea Constituyente no es para reformar la Constitución. Y entonces la pregunta que puede hacer uno como ciudadano común y corriente, desprevenido, es ¿por qué entonces tanto alboroto? Si todo está en trámite en el Congreso, ¿por qué se convoca una Asamblea Constituyente? Finalmente, lo que llama la atención es el trámite que él pretende darle a través de el cabildo abierto. El artículo 103 de la Constitución plantea esas fórmulas de participación, pero plantear una reforma constitucional de un cabildo abierto que no sino en asambleas, consejos distritales y juntas administradoras locales es un despropósito absoluto. Y uno se pregunta, yo me pregunto, bueno, el ministro de Justicia no es capaz de decirle al presidente, pues controle lo que está diciendo porque eso es un desafuero. Todo eso causa desazón.
Estrategia, yo creo que es estrategia. Quiere asustar al conglomerado para que le aprueben sus reformas en el Congreso, pero incuestionablemente la propuesta no tiene futuro, salvo mejor concepto. Bueno, en este momento el compañero Germán se encuentra haciendo una mejora técnica en sus equipos y me llama mucho la atención lo que dice José. Sin embargo, María Camila, usted que es experta en estos temas, ¿qué nos tiene que decir sobre esta reforma? Usted, sobre esta asamblea que está proponiendo el presidente, Lo que pasa, en términos de posibilidad. lo que pasa es que Gustavo, digamos, en sus pronunciamientos ante los medios y en los discursos que ha estado dando en sus apariciones públicas, ha generado, como dice el doctor José, una gran confusión. O sea, si él nos dijera que va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente conforme a los mecanismos que la misma Constitución trae, tramitando una ley en el Congreso, pues que me imaginaría que la radicaría el pacto, que es su bancada, obteniendo unas mayorías calificadas para ir a preguntarle al pueblo si quiere o no una reforma constitucional, pues uno entendería más o menos que quiere iniciar un camino constitucional para hacerlo, lleno de espinas, que difícilmente se va a lograr, y en mi concepto hoy una Asamblea Nacional Constituyente propuesta o, digamos, impulsada por el presidente no va a tener un feliz término jurídico ni político. No, porque si no ha logrado unas mayorías simples para tramitar algunas leyes ordinarias, menos va a lograrse unas mayorías absolutas o cualificadas como las que requiere una ley que convoque a una gran consulta nacional para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Realmente, jurídicamente, pues de la manera que él lo plantea, no es viable. Y digamos que estoy de acuerdo un poco con el doctor José cuando dice que necesita una asesoría al momento de salir, porque es que la Asamblea Nacional Constituyente solo pretende, solo tiene un fin, y es modificar la Constitución. De pronto él quiso decir que no quería modificar aspectos trascendentales de temas de democracia, en temas de reelección, que son los miedos que hoy abundan en la ciudadanía, sino sacar por ahí sus promesas de cambio, pues del cambio o presidenciales, pero realmente jurídicamente hoy en mi concepto, y yo sé que es más de un jurista, hoy el presidente no tiene pues como la plataforma, una forma de realizar una asamblea a través de un cabildo. Yo creo que él, cuando habla de cabildo, se refiere más pues como a conversar nacionalmente acerca de las reformas, porque eso es lo que él está haciendo. Él va, se está reuniendo con comunidades y pone unos temas a debate, pero eso dista de un mecanismo legítimo para reformar la Constitución. Bueno, esto tiene un trámite complicado, doctora, esto tiene un trámite complicado, José Abad, Daniel tiene un trámite complicado, no es simplemente convoqué, pues la gente sale a votar, hay una oposición muy fuerte actualmente y en el Congreso es muy complicado conseguir mayorías. Mire lo que está pasando con las reformas propuestas por el gobierno que están a punto de caerse, por ejemplo, el tema de la salud está a un paso, casi se hunde del todo, pendiente de unos conceptos por ahí de algún partido que no ha decidido realmente cómo va a votar, pero eso sería perder el tiempo. José Abad, vuelvo con usted y con Daniel. Daniel, perder el tiempo, poner a la gente a hablar cuando al final realmente no se consiga nada, o realmente es que estamos pensando que un presidente como Gustavo Petro, que había dicho en campaña que no lo iba a hacer, va a patraciarse y a ir en forma con esto. Pues mira, Germán, sobre esto han habido muchas discusiones, pero yo quiero llamar la atención en este momento de una postura muy reciente de alguien que representa lo que es la extrema derecha en Colombia, y se los voy a leer. Germán Vargas. Dice: apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas,
que se convoque y derrotémoslo en su constituyente, dice Germán Vargas Lleras. ¿Listo? Es decir, en este momento voy a hablar desde la sociología, dos cosas. Uno, cuando usted convoca una marcha, María Camila, José Abad, Germán, ¿quién tiene la certeza? ¿Quién puede controlar una marcha? ¿Quién puede controlar una multitud de cientos o miles de personas para que nadie haga un graffiti o tire una pedrada? Vale. Miren, por ejemplo, lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Convocar una marcha, hay 2 personas que se meten ahí, queda un video. ¿Quién podría controlar eso? Muy difícil. Quedó un solo registro, no habían más, pero de ahí se agarró la opinión pública para decir todo lo que quiso. ¿Listo? Es más, armaron la opinión pública. 2, ¿qué pasa con una constituyente? Y hablemos de la caja de Pandora. ¿Qué sabemos a dónde puede llegar esto? Sabemos realmente cuál puede llegar a ser el resultado. Técnica y teóricamente podríamos decir, Germán, que bien, reformemos la Constitución, más progresista, más garantista, que lo que se quería, el espíritu de la Constitución del 91, que se tergiversó, vuelva a renacer. Casi que hagámosle un asunto espiritista de revivir lo que en este momento subyace y en este momento está difunto en esa Constitución, pero estamos seguros que no nos vuelve a pasar lo que pasó con el plebiscito. ¿Listo? Es decir, ¿y qué pasaría si con una nueva constituyente, esa nueva constituyente se devolviera un siglo atrás y volviéramos a ese espíritu latifundista, desconocedor de los derechos humanos, desconocedor de los derechos de las mujeres, volviéramos a estar casi que en un estado islámico? Es decir, es un riesgo muy grande que lo sabe aprovechar y que lo entiende muy bien Vargas Lleras, que es un zorro en la política, que es capaz de entender las estadísticas, las métricas, de leer realmente cómo se está comportando la periferia y el centro, y en dónde es que se ponen los votos. Hacia ahí yo quiero que hagamos la discusión y el análisis. Pero es que, a ver, pero José, compañero, es que no pueden olvidar 2 cosas. Una, o el presidente está actuando como un loquito y no sabe para dónde va, y eso yo no lo creo, porque él es otro zorro de la política, o está ablandando el territorio para otras vías, porque él tiene que saber, y los asesores, por despistados que sean, tienen que saber que una Asamblea Nacional Constituyente por las vías del artículo 374 es imposible, y el planteamiento es sencillo. Si no ha logrado una aprobación de un proyecto de ley, ¿va a lograr la aprobación de una Asamblea Constituyente? Horrible, yo no lo creo. 2, Germán Vargas, claro, es que Germán Vargas y todos los opositores están en este momento, y lo digo con todo respeto, están muertos de la risa. ¿Qué es lo que pasa con Germán? Claro, la constituyente y la asamblea nace muerta, pero resucitó a Germán Vargas y va a resucitar a una cantidad de vivos de la política, porque ahora, ya lo dijo Germán, vamos a la constituyente a derrotar a Gustavo. Y eso lo que hace es convertir a todos aquellos que hablen a favor de la constituyente en jefes de debate de la oposición. Es decir, es casi que darse un tiro en un pie. Y eso que lo haga Gustavo Petro por ignorante, porque es despistado, no. Yo volvamos a su suspicacia, José. Hay unos cálculos políticos ahí. Sí, yo le temo a eso, porque una persona con tantísima experiencia en el debate político no va a salir con eso porque sí. No, yo lo dije ya en otra intervención. Una constituyente de facto, y por ahí me regañaron algunos, pero José, deje de ser mal pensado. Mal pensado no, yo leo los subtextos. Cuando se hace tanto énfasis en que el presidente, el Congreso, la rama judicial, somos poderes constituidos y el poder constituyente es el pueblo, eso tiene unos mensajes. Recuerden a Álvaro Uribe, es que el estado de opinión dice que yo soy Dios, y todo el mundo empezó a comer recuento a Álvaro Uribe. No, yo no soy suspicaz, me gusta
leer los subtextos y me da miedo. Doctora María Camila, el presidente dice no vamos a reformar la Constitución, pero entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, no se entendería una asamblea constituyente si para eso es realmente que se convoca. Lo que él dice, explicando un poquito lo que pretende hacer, es que se cumpla la Constitución del 91, que muchas de las cosas que se plantearon ahí supuestamente no se están cumpliendo. Es decir, sería un mecanismo para no cambiar la Constitución, sino hacer que se cumpla lo que está plasmado en esa Constitución del 91. ¿Usted cree que se le podría creer a Petro al decir eso, que lo que busca es que se cumpla lo que ya está escrito? Realmente Gustavo en lo que tiene razón es que el espíritu y gran parte, digamos, de esas garantías que trae la Constitución del 91 no se han cumplido. Eso es verdad y creo que podríamos llegar a un consenso de que hay muchas ausencias. Sin embargo, no es la vía de una Asamblea Nacional Constituyente que se cumpla, porque es que es claro, la Constitución misma en medio de su pluridiversidad, porque yo soy de las que piensa que la Constitución del 91 es producto de un proceso bonito, democrático, plural, obviamente pues que tuvo sus errores. Hoy Gustavo la tacha de centralista. Hoy Gustavo dice, no, es que vamos a hacerla, pero en la calle, con la gente, en todo el país, a diferencia de la del 91, que él dice que fue centralista. Yo he visto eso, incluso los presidentes de esa asamblea fueron liberales conservadores y el Navarro del M19, entonces, ¿qué más plural y digamos democrática que esa? Y solo se hacía con un fin, cambiar la Constitución. Entonces, no es la vía para hacerla cumplir. Ahora bien, ¿cuál sería la vía para hacerlo cumplir? Y yo les quiero poner un ejemplo. En el cuatrienio pasado, yo me desempeñé como edilesa de un corregimiento de Medellín y identifiqué que la Constitución en el artículo 318 trae unas funciones espectaculares para los ediles de ordenamiento territorial y de planeación del desarrollo local. La Constitución en el artículo 318 le entrega a los ediles unas funciones que, mejor dicho, pero ¿qué pasa? Cuando bajamos a nivel territorial y local, es decir, a departamentos y alcaldías, cuando empiezan a regular esos mandatos constitucionales o a interpretarlos o de alguna u otra manera, ¿cierto? Ahí le quitaron la fuerza a la Constitución y, por ejemplo, en Medellín, los ediles no toman decisiones respecto de ninguna partida presupuestal. Y el artículo 318 de la Constitución dice que los ediles toman decisiones. Entonces, únicamente en los distritos los toman y en los municipios no. Medellín apenas está haciendo el tránsito, está reabriendo el debate y traigo, digamos, todo este tema a colación para decir que sí, es verdad. La Constitución trae unas cosas y cuando baja la reglamentación muchas veces se interpreta de manera equívoca o muy amañada políticamente, pero eso no se va a solucionar a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero María Camila, discúlpame, ese no es un problema de una Asamblea Constituyente, es un problema de los humanos que no somos capaces de permitir que por primera vez una norma como la Constitución, que es incluyente, se aplique con claridad. Total, incluso hacia allá va mi intervención y es que sí, no se cumple, pero no es la Asamblea Nacional Constituyente el camino para hacer que se cumpla, ni técnicamente ni jurídicamente, y pues ya cuando nos vamos a ir a hablar al término político, cuando usted dijo, venga que les voy a mostrar un personaje de la derecha que habló del tema, todos tres susurramos entre voces Germán Vargas Lleras, y miren, logró ponerse en la discusión nacional un personaje de esos que de una u otra manera, pues sus resultados electorales en estas últimas elecciones no han sido los mejores. Entonces, políticamente esto sí va a traer unas consecuencias que van a desgastar de nuevo la discusión nacional entre un sí y un no, que obviamente técnicamente no va a avanzar, pero en el imaginario colectivo ya hay grupos en WhatsApp. Ya hay grupos en WhatsApp. Polarización. Acrecentar, María Camila, perdone que le interrumpa, digamos que agudizar la polarización. Por supuesto, y esa agudización de la polarización se genera el caldo de cultivo perfecto o para las vías de hecho
para llamar a la gente a las calles de manera estruendosa, ¿cierto? Que hay que llamar, hay que hablarlo como es, porque sí, él hay veces lo habla en subtextos, pero venga, digámoselo. Si Sí, usted lo sí. que quiere es llamar a la gente a las calles para que le pasen las reformas en el Congreso que aparentemente fuese, o lo que está haciendo es terminar de joder el movimiento social y progresista para 2026, porque hablar de otra polarización del sí y el no para el 2026 va a terminar de sepultar los cálculos políticos del progresismo, porque tiene toda la oposición para hacer la mejor campaña de marketing, para decir que Gustavo se quiere perpetuar en el poder y un montón de cosas. Entonces realmente sí hay que analizar muy bien si lo que Gustavo pretende es generar una presión, una olla para que sus reformas pasen, o para que el pueblo sienta que, ay, pobrecito el presidente que no ha podido. María Camila, pero usted decía la constituyente no es la salida, entonces ¿cuál es? No es A ver, que, pero perdónenme Germán y perdóname María Camila. Es que la respuesta es obvia. Si no hay mayorías en el Congreso, ¿cómo vas a gobernar? Es que ese es el problema de la democracia. Un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, que incluso gastó el tiempo de negociación y de compraventa de votos de los legisladores, ¿cómo va a ser una reforma de esa naturaleza? Porque es que el planteamiento democrático, por más que muchos progresistas digan que Colombia no es democrática, el planteamiento es muy sencillo. Un ejecutivo sin mayoría en el Congreso es medio ejecutivo. Eso es incuestionable. total, y realmente a lo que se debería llevar en una reflexión sensata, porque hábito, digamos, de la política es de la sensatez en lo que más se pueda, en lo que este país permita. La reflexión sensata para él y para el pacto tendría que ser no estar agitando los ánimos políticos a través de una propuesta sin fundamentos como esta, sino mirando a ver qué puntos en común van a encontrar con la oposición frente a los temas que quieren sacar, porque la oposición en algunos temas yo sí los he visto como dispuestos a avanzar, por ejemplo, en la reforma agraria, en algunos puntos de la reforma agraria, en algunos puntos de la reforma a la justicia, si no se le va a ir estos 4 años a Gustavo, como dicen por ahí, sin pena ni gloria, y finalmente los más perjudicados van a ser de nuevo el pueblo como siempre, pero políticamente va a ser el movimiento progresista, el movimiento social, esas bases de esa centroizquierda e izquierda que lo apoyaron, y que qué le van a decir en 2 años entonces a los electores. No, a Gustavo se le fueron los 4 años intentando reformar, pero no pudo, pero no lo dejaron. Entonces yo, siendo él, buscaría otro tipo de consensos antes de seguir agitando el panorama político, pero eso lo haría yo. Yo sé que esa no es la corte de Gustavo ni la manera en que lo hace. Ese no es el talante de él, eso lo sabemos todos. Daniel, yo no sé si le entendió usted hablaba y siempre se ha dicho lo mismo, una Asamblea Nacional Constituyente es como una caja de Pandora, se destapa y no sabe qué se va a encontrar ahí, todos los males del mundo podrían ser, y ya se está diciendo que así comenzó Chávez, que así comenzó Maduro, que con constituyentes era para acomodar obviamente la Constitución a sus propósitos. Y usted decía que es un riesgo inclusive si pierde Petro. ¿Por qué sería un riesgo? Si pierde no habría constituyente, es decir, no se convocaría. Germán, mira, yo quiero decir lo siguiente. Yo quiero que la gente entienda que nosotros tenemos una oposición que no es muy ilustrada, muy primaria sí, pero que no es ilustrada. Es decir, esta gente en este momento lo primero que sale a hacer es que son reactivos. Petro dice, quiero hacer una constituyente. Ellos dicen, no. Listo. ¿Por qué? Porque Petro lo dijo. Vale. Si Petro dice, hay que potabilizar el agua, la oposición va a decir, no se puede potabilizar el agua. Si Petro dice, hay que comer la carne cocida, la oposición sale a decir, no, hay que comerla cruda, simplemente porque es un ánimo mezquino de llevar la contraria por llevar la contraria, Germán y demás compañeros. Es decir, todo lo que Petro dice en este país es malo. Petro dice, hay que salvarle la vida a 100 niños. La oposición dice, no, no se puede. Y no falta el que diga, detrás de salvarle la vida a 100 niños
hay posiblemente un interés del gobierno y salen con una suspicacia. Entonces, no tenemos una oposición ilustrada, una oposición demasiado inteligente. ¿Y por qué lo digo? Porque el que es capaz de entender eso es Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras entiende lo que significa que pase, por ejemplo, inicialmente se tiene que aprobar la constituyente, listo, la gente tiene que decir sí o no. Y después, eso es lo que nos puede decir Camila si estoy equivocado. Después de eso es que se eligen quiénes van a ser los representantes de la constituyente. Claro, claro. Entonces, ahí es donde yo digo. Ahí donde meten el gato encerrado. Ahí es donde yo digo. Entonces, ¿qué es lo que representa Galán en Bogotá? ¿Qué es lo que representa Fico en Medellín? ¿Qué es lo que representa el gobernador de Antioquia? Los Char. Y esas grandes capitales colombianas que están dispuestas a poner una votación irrisoria. Es decir, que además de eso son la gente más rica y multimillonaria del país, ¿cierto? Que de entrada son personas que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, eso que pasó en el 91, que aparentemente hubo, yo no sé cuántos del M19, unos conservadores, unos liberales, unos de la sociedad civil, ahorita nos pueden meter una desbandada. Y es donde es el riesgo, porque listo, se aprueba y comenzamos a hacer, ¿cierto? Y comenzamos a una constitución que teníamos progresista, aunque yo no sé por qué la gente cree que ser progresista es un pecado. Listo, porque el presidente dijo que era progresista, entonces ya, por ejemplo, tener derechos humanos, que las mujeres voten, que a las mujeres no las maten, que los niños puedan tener alimentación, que la educación sea gratuita, que la salud sea universal, eso ya es malo porque eso es progresista, ¿sí o no? Más o menos esa es la lógica. Entonces podríamos tener una constitución que sea totalmente retrógrada, anacrónica, listo, y que lo que haga sea simplemente comenzar a eliminar derechos que ya hemos ganado. Es decir, imagínense que una nueva constituyente diga, no, Colombia va a salir de les voy a poner un ejemplo, de los sistemas internacionales de derechos humanos, ¿cierto? De las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Eso aquí no va a comenzar a operar y que comencemos a llegar a ese punto donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenga aquí ninguna jurisdicción. Listo. Donde se transforme, por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría y se crea una cantidad de cosas. Eso es una cosa muy riesgosa. Es decir, yo entiendo la frustración del presidente, yo entiendo lo que le puede pasar. Sin embargo, también entiendo el país en el que estamos. Entiendo un país que votó en contra de la paz. Listo. Eso también hay que tener en cuenta. Un país que votó en contra de la paz y un país que votó emberracado. Un país que aparentemente el 75% dice que está de acuerdo con el sistema de salud que nos está matando. Eso es una cosa por no tener en cuenta. Aunque esa encuesta del 75% de los colombianos, eso me parece que es una cosa muy amañada. Le doy la palabra a Camila, que es la experta. Pues no, sí, María Camila. Lo hice un poco sobre tu preocupación. O sea, yo la entiendo, pero hizo ella porque yo ni siquiera creo que el trámite avance hasta esa fase que tú planteas. Y también de los que dicen que las reformas, las asambleas nacionales constituyentes son una caja de Pandora, porque si se hace por los mecanismos legales que trae la Constitución, la ley que llama al sí, al no, esa ley ahí tiene que tener establecido el mecanismo de elección de quienes van a estar en la asamblea, los temas que se van a tratar. Digamos que hay una serie de garantías desde esa ley. Obviamente, pues todo puede pasar, todo se puede ver, pero eso no es lo que a mí más me preocupa realmente. A mí lo que me preocupa es que eso se va a convertir como en una medida de aceite para las elecciones de 2026. O sea, si esto pasa en el Congreso para llamar al sí al no, que si pasa es un acto profundamente sospechoso, porque si Gustavo logra unas mayorías calificadas allá, es que la oposición quiere que se salga esa consulta ciudadana para obtener un beneficio político. Entonces, suponiendo que pasen, que no creo, pues aquí ya vamos a tener algo que es otro sí, otro no. Es decir, Gustavo, nos vamos a medir las fuerzas en quién hoy tiene más votantes. Entonces eso va a permitir hacer como un termómetro electoral para 2026 o va a generar esa sensación de revanchismo de vea que es que ya usted no tiene los tantos millones de colombianos que dice que tiene. Si llega a pasar hasta allá, ¿cierto? No creo que, sí, bueno, digamos que se vota así,
suponiendo que se vote el sí, cuando ya se pase a la conformación, obviamente entiendo pues como tu preocupación de que esas personas con pensamientos arcaicos, como por ejemplo Paloma, es que Paloma en 2020 dijo que había que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una corte única, que ya sabemos lo que implica una corte única. Para mí eso sí es una verdadera dictadura, para mí eso sí es un retroceso de los pesos y contrapesos. Porque estaban investigando a Uribe. Exacto. Entonces, si llegamos a ese punto donde los sectores de derecha pueden llegar a participar, que obviamente están bienvenidos a la conversación y así, pues tienen derecho, ya ahí podríamos estar un poco protegidos por esa ley inicial, que sería la que se tiene que tramitar para llamar al sí al no. Obviamente todo esto es de lo genuino del tecnicismo. Ustedes me podrán decir, María Camila ilusa, allá van a ir a prohibir el aborto desde la Constitución, por decirlo así, llamándolo en unos términos más amplios. Pero realmente no creo, Daniel, que eso ni siquiera pase el Congreso. Y si pasa el Congreso, preocúpense que Centro Democrático vote sí a una Asamblea Nacional Constituyente, o que los conservadores, bueno, los conservadores antipetristas, porque sabemos que hay unos que... Eso es Centro Democrático. José Abad, pero usted decía lo de las suspicacias, lo que hay que leer y toda la cosa, y María Camila está, digamos, que aclarando un poquito la preocupación de Daniel, pero podemos, digamos, que voltear la torta precisamente para entender un poquito lo que plantea Daniel, aunque María Camila dice eso no va a pasar. Pero si pasara, porque es que también puede haber esa intención, vamos a pasar esta constituyente, vamos a votar sí en el Congreso de la República, sabemos que no le va a ir bien a Petro allí cuando comiencen a elegir a las personas que van a integrar esa constituyente, y lo vamos a hacer a nuestro amaño, y se va a crear una constituyente para beneficiar no al gobierno, sino a ellos. Ese es un riesgo, digamos que complicado, difícil de pensar que pase, pero imposible tampoco. Mire, en las cosas políticas y en la lucha por el poder nada es imposible. La Constitución del 91, María Camila y todos ustedes, es una Constitución ilegítima y es una Constitución ilegal. Y ahí estamos alabándola porque tiene cosas muy buenas. Ilegítima, que la votaron 3 millones de colombianos cuando había un censo electoral de más de 20. Ilegal, porque se realizó por un procedimiento que no contemplaba la Constitución del 86. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio la bala a eso, que se convocó a través de un estado de sitio. Eso es absolutamente ilegal. Pero además, se convoca para hacer una reforma. Ustedes recuerdan a Humberto de la Calle, que propuso unos temas. Cuando llegan allá, ¿qué hacen los 70 asambleístas? Se declaran soberanos. Y al declararse soberanos, ¿qué tienen que hacer? César Gaviria y Humberto de la Calle, ¿qué tuvo que hacer? Negociar con ellos, porque le revocaron el mandato al Congreso de una, y eso no estaba contemplado en la ley de convocatoria, ¿cierto? Pero además, ¿qué hicieron? No vamos a hacer una asamblea constitucional constituyente, vamos a refundar el país, y ahí tenemos lo que tenemos. En esos asuntos, yo creo que no hay quien sea capaz de adivinar exactamente lo que vaya a suceder. Y ahí es donde está el fundamento de la convocatoria de Gustavo Petro. El pueblo es el poder constituyente. Nosotros somos un poder constituido, es decir, nosotros somos transitorios, nosotros estamos aquí de paso, nosotros tenemos que hacer lo que diga el constituyente primario. Mi preocupación es ¿cuál? ¿Van a hacer una asamblea constitucional o constituyente y hacer una constitución a través de un cabildo abierto? ¿O la van a hacer de facto? Porque eso es otra cosa. Porque hacer una constitución de facto solo se da a través de una revolución. María Camila me comprende lo que estoy diciendo. Y Daniel, y Germán, y los oyentes. Pero eso de que es que el constituyente es el pueblo y hay que obedecerle al pueblo, eso tiene un mensaje subtextual complejísimo. Díganme que soy mal pensado. Sí, soy mal pensado, porque en las cosas del poder y en el deseo y en la egolatría por el poder son capaces de cualquier cosa. A ellos no les importa el pueblo, ni les importan las reformas, a ellos les importa su egolatría, esa manía
desquiciada de creer que son enviados, yo no sé de cuál Dios, carajo. Eso es lo que preocupa. Daniel, prácticamente le están dando la razón María Camila y José Abad, porque cualquier cosa puede pasar, nada es imposible. Y ahora, y se habló también de cabildo abierto y entonces buscar otros mecanismos para que no sean los trámites normales. Es decir, esa olla sería mejor no destaparla. Germán, yo creo lo que dice Camila sí es difícil, puede que sea difícil. Yo estoy hoy apegado como a una lectura de Germán Vargas Lleras, que en primer lugar no creo que esté reencauchando. Un hombre poderosísimo, riquísimo, demasiado influyente de las últimas 2 décadas. Pero Es decir, la gente no lo quiere. La gente no lo quiere. Ese es un millonario aburguesado, prepotente, arrogante, pero la gente no lo quiere. Que pega coscorrones. Y pega coscorrones y maltrata a la gente. Pues. Es un hombre con 2 dedos de frente. Entonces, mira. No, le faltan todos los dedos, ya ni eso tiene. Usted es malo, José. Usted es malo. Entonces, pero volvamos al tema. Yo quiero decir que Germán Lleras es un hombre, si no lo quiere la gente, no sé, pero lo quieren los políticos y los empresarios. Punto. Listo. Hombre influyente, es un hombre poderoso. Vale. Es un hombre que tiene un partido político, que es un partido político representativo en el Congreso. Si ustedes han mirado la composición del Congreso, saben que Cambio Radical no es un venido a menos. Primer punto. Segundo punto, donde esta gente vea la posibilidad y diga, venga, lo que Germán Vargas Lleras les dijo hace tiempo a sus partidos, les dijo, venga, reunámonos Centro Democrático, Partido Liberal, vámonos para la oposición contra este gobierno. Y si todas esas fuerzas se unen, y se venga más, hacerle caso pues al presidente, vamos pues a medirnos en las urnas pues, porque es que hay una cosa que usted puede hablar podemos hablar de lo étnico, de la representación y todo, pero ¿quién era Manguito? Manguito era un tipo indígena, adscrito a ideales de extrema derecha. ¿Y quién es Polo Polo? Fenotípicamente es alguien negro, de una etnia afro. ¿Quién es J.P. Hernández? Por ejemplo. No, y ahí están Katy Jubinao y están Caterine. Y sin contarles, por ejemplo, la población LGTBI. Listo. Q+. Es decir, no necesariamente porque hagas parte de un grupo poblacional significa que vos tengas unos ideales de democracia. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando yo digo la caja de Pandora es, listo, hijo de madre, una constituyente. En Colombia se acepta la pena de muerte, listo. Vamos a acabar con el matrimonio igualitario, eso no es de Dios. Se impone la religión católica como único dogma en el país, ¿cierto? Es decir, comencemos a hablar de esas cosas retrógradas que les gusta tanto a los de la Constitución del 86, un país confesional. Aquí no solamente existe la religión católica, aquí nadie más existe. Si es musulmán lo podemos echar, listo. Y comencemos a traer esas cosas que es lo que nos estamos devolviendo. Las víctimas no existen. Conflicto armado, eso nunca existió. Cátedra de historia, ¿para qué? El deporte no, eso no da plata. Y comencemos a reformar el país de tal manera que nos volvemos casi que a Afganistán, ¿sí o no? Y para allá los llevarnos. La diferencia es que con industria y con Coca-Cola allí en Medellín y con unas empresas grandes de Starbucks, qué sé yo, pero lo volvemos, es decir, volvemos a la premodernidad, una modernización sin modernidad, que es lo que la gente está abogando. Y cuando usted mira en Colombia les vuelvo a dar la palabra, eso es lo que yo temo. Yo temo. Y que es un país que no tiene, es decir, con unas clases sociales que no les importa hacer matoneo, asesinatos, masacres, que han hecho magnicidios. Puede que para José Abad el hecho de que hayan matado a Pardo Leal, a Pizarro, no, a mí no me meta ahí. A mí no me meta ahí, no. ¿Cómo le ocurre? No puedo denunciar penalmente porque usted me está diciendo que soy asesino. No, usted no puede decir eso. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero usted le está diciendo a Petro... Pero entonces, imagínense ustedes que este país tiene una historia de violencia tan grande que de un momento a otro simplemente la borremos y borremos lo poquito que hemos andado en 30 años. Eso es lo que quiere su presidente, hombre. Eso es lo que está planteando su presidente. Eso es lo que usted está diciendo que va a hacer ese señor. Nosotros estamos diciendo nada de eso queremos en este país.
Pero usted le está dando luces a ese señor. Daniel, y también hay algo muy importante, pues en medio de tus preocupaciones, es que no son hoy el centro de la discusión. Pues yo entiendo que te preocupe que la extrema derecha se aproveche de una reforma nacional de la Constitución, pues como para meter ahí sus ideales, pero, pues yo no creo que Gustavo tenga tan pocas ambiciones políticas de que vaya a abrir la puerta a eso y que además, Daniel, te voy a decir algo, tú lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor. Hoy la oposición es la oposición menos ilustrada de la historia de este país. Los argumentos con los que salen en la televisión, en el Congreso, hay uno que otro opositor que era de centro y se volvieron, pues aparentemente, pues cambiaron a la oposición, como los que usted mencionó, Katy, Miranda y todas ellas, que yo he visto. Ellos. Pero realmente hoy la oposición no le daría el debate, no le daría el nivel intelectual para dar un debate de la pena de muerte ni de los derechos sexuales y reproductivos. Créeme que pues para mí esto se va a quedar en un show de marketing político que a lo máximo que va a trascender es a medir las fuerzas electorales de 2026 en un sí y en un no. Eso no va a tener debates a profundidad, a diferencia, digamos, del acuerdo de paz que la academia nos volcamos a hablar de conflicto armado, de tierras, de historia. Con las diferencias ideológicas, obviamente, no creo que esto vaya pues en manos de la oposición. De pronto las universidades, como siempre, van a salvar la patria y van a conversarlo de una manera más técnica y más amplia, pero para mí esto no va a pasar de un show de marketing político en el que van a ir a medírselo a ver cómo les va a ir en 2026, si pasa. Y ya por parte de Gustavo, yo siento que es un mecanismo de presión para que sus reformas pasen. Yo no voy a decir que soy anti reformas de Gustavo, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantean las reformas y que se necesitan, pero no estoy de acuerdo ni como abogada, ni como persona que habita los movimientos sociales, ni como habitante rural. Yo soy de un corregimiento que estos 2 años, 3 años que le quedan, 2 años y medio, se desgasten en una pelea de marketing jurídico, porque es que lo estamos necesitando en los territorios, los campesinos lo necesitan, las mujeres, o sea, nosotros necesitamos otro tipo de cosas, y para mí esto es un despropósito, no solo jurídico, que lo jurídico, cualquier abogado dirá, se puede o no se puede, sino es un despropósito social, porque entonces si tanto nos querés, Gustavo, al pueblo, entonces escucharnos que te necesitamos gobernando, no peleando con la oposición, para medirte quién va a ser capaz de sacar más votos pronto. Y creo que yo ahí dejaría mi reflexión, y es, te necesitamos en otros escenarios, no desgastes el movimiento en una pelea con... Y sí sabe que sí puede hacer muy bien la oposición, son expertos en el cuarto poder, que son los medios de comunicación. Y yo ya quiero ver los 100 titulares de semana con caricaturas de Gustavo al mejor estilo, de comparándolo con Maduro, diciendo Camila, que discúlpame, pero es que quien está entregando las banderas y jefaturas de debate en contra de Petro es el mismo Petro. Es verdad, si él sigue acalorando los ánimos de la manera que los está agitando, es quien está entregando los argumentos para que la oposición tenga de dónde pegarse, porque si esta semana, si hace 15 días, 12, él no hubiese hablado de la Asamblea Nacional Constituyente, esta semana la prensa seguiría hablando de otras cosas, de la reforma a la salud, de pronto debatiendo otras cosas, pero nos llevamos 12 días en que los medios en todos lados están hablando, pero gracias a Gustavo, obviamente. Pero mire, usted acaba de decir algo, María Camila, bien importante, José Abad, Daniel, porque precisamente yo vi un video de una entrevista que le hacían a Juan Carlos Flores, que fue concejal de Bogotá. Lo estaban entrevistando en uno de esos medios nacionales que sabemos que están muy de oposición hoy en día, y le preguntaban sobre el tema de la constituyente, y él los despachó muy fácil y les dijo, es que parece que no entendieran cuál es el propósito.
no va a haber ninguna asamblea constituyente. Simplemente lo que hace Petro, porque es muy inteligente, según decía Juan Carlos Flores, es poner la agenda de los medios. Ellos creen que están poniendo la agenda y es al contrario. El presidente los pone a hablar del tema. Ya, ¿usted cuántas semanas llevamos de esto? Decía exacto, él lo dijo así como usted lo dice, José Abad. Los ponen a patinar en una rueda como si fueran hámsters. Y ahí patinan, y mientras tanto la detención debería estar en otro lado y no en esa. Entonces, seguramente José Abad es simplemente una forma de poner la agenda, de poner a la gente a hablar y sobre todo a la oposición para que se desgasten en ciertas cosas, mientras él sigue con otros asuntos que seguramente le dan más réditos que estar pensando en esto. José Abad, ¿no piensa usted? No, yo estoy de acuerdo con María Camila, mire, y ahí es donde yo soy, pues me preocupo y veo las cosas más negras de lo que la gente las ve. Porque el presidente debería estar gobernando, debería estar negociando con el Congreso para moderar esas reformas. Es decir, lo que él también supo hacer cuando fue congresista. Pero es que son dos Gustavos distintos, el congresista y el presidente. Y entonces ahí es donde viene la duda y mi inquietud. Y quiero equivocarme. No sé hasta qué punto sean capaces de llegar a una situación de facto. No lo sé. Y eso me preocupa. Si ustedes miran los cambios de posición que ha habido últimamente, los cargos, los puestos, las estrategias, la táctica, esto es preocupante. Ojalá yo me equivoque, pero no le veo sentido a esto si no hay un subtexto que nadie ha querido ver, así muchos lo vean, nadie lo ha querido admitir. Si vamos a una situación de facto, pues ahí vamos a tener un dolor de cabeza muy grande. Bueno, usted menciona, José Abad, los cambios en el gabinete, en los departamentos administrativos, pero es que ya sabemos que inicialmente Petro se acompañó de los partidos tradicionales porque sabía que solo no lo podía lograr, y entonces comenzó a nombrar en los ministerios representantes de los diferentes partidos y eso le salió mal. Ahora ha decidido rodearse de la gente que realmente lo acompañó, de los activistas que hablábamos aquí en un programa pasado, en vez de tecnócratas, pues más activistas y más cercanos a él. Eso digamos que es algo que no le salió bien al principio de lo de buscar ayuda por los partidos. ¿Quién le dice a usted que eso no fue una estrategia? ¿Quién le dice a usted que llamar a la campaña a esos personajes como Benedetti Roy no es una estrategia? Nombrar a unos personajes que sabía que no le iban a dejar gobernar, empezar a hablar de golpe blando y luego sacarlos a todos, ubicar en los puestos estratégicos a su gente, a todos los suyos, y luego decir que quien es el poder constituido es el poder constituyente, es el pueblo, y luego decir reforma constitucional, sabe que no se puede hacer, y luego entonces, ¿qué? Díganme mal pensado, me gusta ser mal pensado, pero yo tonto sí, no soy. Pero ¿qué necesidad de ponerse a nombrar a otro solo por disimular cuando él lo hubiera podido hacer desde el principio, como lo hacen todos? Vemos los alcaldes. Y cierra las cortes. ¿Qué es lo que va a decir? El pueblo me ordenó, el pueblo me fundamentó porque no me dejan gobernar, porque me van a dar un golpe blando. En la lucha por el poder los seres humanos no tienen límite. Y yo conocí todas las dictaduras de Sudamérica y las viví. Y sé lo que son capaces, la crueldad de que son capaces por sostenerse en el poder. ¿Quieren que les diga algo más? Maquiavelo es una poma en lo que dice frente a la lucha por el poder. Daniel, para ir terminando. Yo creo. Cuando me estoy calentando y ya usted me corta. Pero si llevas una hora hablando, José. Eso parece un soliloquio. Venga, no. Sí, nosotros te hemos escuchado muy atentamente. Gracias por invitarnos a tu programa, José. No voy a volver. No, hombre. No, venga, pero yo quiero, que no sé, yo pienso que no es un tema de ser desconfiado, yo creo que el tema es de profundidad en el análisis. Es decir, yo no veo un presidente realmente persiguiendo a la oposición como lo han hecho otros presidentes. O sea, yo no veo un presidente espiando familiares, no veo un presidente que tenga como política de Estado
estar persiguiendo a todos sus contradictores, no veo un cerrando medios. Sí, es decir, yo no veo un presidente con maneras lógicas, yo no veo, entonces yo pienso que a veces lo que hacemos es ver tanto el Colombiano y la revista Semana, cierto, día y noche ver tanto esos dos periódicos, que lo que hace es que uno termina como en unas lógicas tan conspiranoicas, que uno dice, es que ese man es el presidente Gustavo Petro. O sea, Petro tiene muchos defectos y se los puedo enumerar porque lo he estudiado, porque lo he leído, porque he seguido sus discursos, porque yo lo escucho. Yo lo escucho para saber qué me gusta y qué no. Como escucho a mucha gente, como escucho a Uribe, como escucho a Vargas Lleras, hasta Duque. Pero yo lo que quiero decir es que no estamos hablando delante de un dictador. O sea, yo no veo un espíritu de dictador ahí. Ahora, puede ser un hombre acorralado, que no tiene las mayorías, que le falta saber manejar el Congreso a pesar de haber sido congresista, pero que también lo conoce, también que sabe que esta gente en un momento le dice, sí, vamos con ustedes, denos todos los cargos, y después a la hora de votar, dice, yo no le voto eso, pues denme los cargos, pero yo no le voto. Y es que las negociaciones que son Germán, usted me vende panes, yo te doy 1.000 pesos, tú me das un pan, pero si yo te doy 1.000 pesos y tú no me das un pan, eso es un tumbis. No. Entonces yo pienso que estamos hablando de Petro como si fuera un monstruo y lo han vuelto como el tipo más maquiavélico del mundo, pues. No él, todos. Y lo único que les limita estamos hablando de Petro. La gente que analiza. Salgámonos del eufemismo. Estamos hablando de Petro. Entonces, cuando dicen que Petro va a disolver esto y va a militarizar, esto va a ser una dictadura, yo digo, ustedes no conocen quién es el tipo que hablaba en el Congreso, que destapó los peores escándalos de corrupción y que destapó el paramilitarismo. Eso no lo ven. Entonces se meten en un relato donde prácticamente están colocando un individuo como si fuera prácticamente un Videla, ¿cierto? Como si fuera quién sabe quién del África subsahariana, y yo creo que tampoco es así. También tiene que ser mesurado en sus aportes. Dale, Camila. Camila, para ir terminando ya. Yo también para cerrar, yo entiendo lo que tú dices y como vuelvo y te digo, yo fui votante de Gustavo Petro porque creí en lo que, digamos, él planteó, tanto en sus reformas sociales, de salud, a la justicia y demás, pero por eso mismo, porque sé que no es un dictador, me cuestiona y me preocupa que a 2 años y medio de que se finalice el gobierno, la manera de gobernar sea agitando los ánimos y caldeando los ánimos del país. Yo, como votante de Gustavo Petro, como una mujer progresista y demócrata, espero de él es que se ponga a solucionar problemas. Ya ha avanzado en algunos temas como restitución de tierras, el tema de la SAE y demás, unos le han salido bien, otros le han salido mal, es normal, le pasa a todos los gobiernos, pero acá hay una voz sensata que votó por Gustavo y no es simplemente decir es que no es un dictador. Yo sé que no es un dictador, que estoy completamente de acuerdo contigo. No tiene el corte de los gobiernos que ya tuvimos, que no les importó perseguir la oposición y demás. Pero creo que enfrascar esa discusión es ideologizarla completamente y volvernos a salir del tecnicismo que necesita el país para salir, al menos, por ejemplo, de la crisis de salud. Para salir de la crisis de salud se necesitan economistas, administradores públicos, pensando y haciendo cuentas de cuánto va a valer la UPC y todo eso. Para salir de la crisis de salud se necesita avanzar en ese camino, a ver si logra unos consensos al menos medianos para poder que resolvamos lo urgente. A mí me preocupa esa postura de Gustavo, no porque lo vea como un demonio, ni mucho menos. En 2018 y en 2022 fui su electora, pero es por eso, porque hago parte de su electorado consciente y necesito y le exigimos que por favor deje de caldear los ánimos del país y continúe trabajando. Diga que nombre gente técnica y que continúe trabajando, porque si no, políticamente nos va a sepultar para 2026 y va a sepultar la izquierda, la centroizquierda y el centro completo, porque fueron esos 3 sectores los que lo eligieron. Entonces es políticamente y ya pues hablando técnicamente y como líder social que también soy, a Gustavo, ¿cuál Asamblea Nacional Constituyente? Póngase a revisar cómo va a sacar sus temas puntuales o mire los instrumentos jurídicos que tiene hoy en día y úselos, aplíquelos. Es que hay muchas cosas muy garantistas.
Bueno, hay una cosa que sí es cierta y que tenemos que aclarar y lo sabe todo el país, es que este es un presidente distinto a los que hemos tenido siempre. Sabemos que hubo presidentes que se reeligieron, hicieron articulitos para quedarse allí en el poder y Presidentes que no sabían ni hablar español, hombre. exactamente, y que tuvieron unos gobiernos muy cuestionados, por supuesto, y un presidente que llega a cambiar todo y que toca a esos poderes ya que estaban enquistados acá. Sabemos que eso es complicado, esas reformas tocan plata, tocan poder, tocan grupos económicos. Tener un presidente que tiene los medios de comunicación 24 horas dándole con todo, hasta la fiscalía, procuraduría, todos los entes habidos y por haber, es decir, tiene a todo el mundo en contra, salvo sus electores, por supuesto. Entonces, yo rescato un poquito lo que dice Daniel. Con esos ataques constantes, pues otro hubiera hecho una cantidad de cosas que ya vimos en otros gobiernos, por supuesto, de chuzadas, de persecuciones y toda la cosa. Esperemos que no nos equivoquemos, esperemos que no haya necesidad de constituyente y que realmente las reformas se aprueben como se tienen que aprobar, con lo que tiene que tener una reforma, y que no tengamos que llegar a lo que teme también José Abad, que sea esto de facto, de movilización en las calles. Ya vimos ese estallido social que logró cosas, pero que también no es algo deseable para nadie. A ustedes les agradezco muchísimo. Gracias, María Camila, por habernos acompañado. Mil gracias, importantes sus aportes. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. María Camila, mucho gusto en conocerte. Se salió. María Camila se nos fue, pero le agradecemos muchísimo a María Camila por haber aceptado esta invitación. Importante tener a una mujer abogada que sabe de temas constitucionales, que ha sido líder social, fue también candidata al Consejo. No, es líder social. Bueno, es líder social, que fue candidata al Consejo también, que fue edilesa, y bueno, tener a las mujeres aquí. Las invitamos a las mujeres que manejan esos temas nacionales a que vengan y nos piden espacio aquí en Debate Sin Censura de Antioquia Crítica, a las personas que comenten, que pidan temas, que nos den su opinión sobre los temas que tratamos aquí, y claro, a Daniel y José Abad Zuleta, muchísimas gracias, porque siempre nos encanta tenerlos a todos aquí. Aquí está María Camila. María Camila, mil gracias. Sí, no, qué pena, es que por salirme del chat me salí, fue de la transmisión. Muchas gracias por invitarme, la pluralidad de voces siempre va a ser espectacular, y siempre que la conversación sea alrededor de Colombia, aquí vamos a estar. La estaremos llamando, por supuesto. Mil gracias por acompañarnos. Daniel, José Abad, nos vemos el próximo viernes. A los televidentes, mil gracias. Oiga, no olviden una cosa. El mejor jefe de debate de la derecha es la torpeza de la izquierda, y eso es lo que duele. ¡Chao! Chao. Eso te dice José Abad, y eso es lo que aprovechamos. Listo, pues, cuídense mucho.